A Dios, aleluya, Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de esta red social del Facebook y a través del canal de YouTube Dios te habla, oh Pastor Ronald Medina. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio que estamos llevando acerca de la familia, con el tema Una descendencia para Dios, segunda parte. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento, mis amados, para que sea Dios a través de su Santo Espíritu quien nos ilumine en esta oportunidad y que esta palabra pueda llegar a vuestros corazones, trayendo bendición a vuestras vidas, a los matrimonios, a las familias. Padre, en el nombre de Jesús, estamos una vez más delante de ti para pedirte, Señor, que bendigas tu palabra. Que sea usted, Dios mío, usando mis labios en esta oportunidad, ministrando el consejo a cada corazón de cada hombre y cada mujer, hasta donde permitas que llegue, Señor, este consejo. A lo germinar en los corazones, trae luz, trae entendimiento, trae revelación, Señor, de tu palabra a cada vida. Señor, en tus manos me pongo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, la Biblia nos habla de que Dios tiene un propósito con nuestra descendencia. En el libro del profeta Malaquías, el texto que hemos tomado en esta oportunidad, continuando con el estudio, Dios le habla a través del profeta a su pueblo que ellos deberían entender, deberían tener presente, deberían, mis amados, tener en su mente y en su corazón de que la razón por la cual Dios les permitió unirse en matrimonio era porque Él busca una descendencia para Dios. Ellos tenían que recapacitar en su responsabilidad y en el compromiso que Dios les iba a pedir cuentas de que los hijos que les había dado, que los hijos que vinieron al matrimonio, los hijos que vienen a esa relación matrimonial, los hijos que nacen fruto de esa unión de ese hombre y esa mujer, son puestos por Dios para que el hombre y la mujer asuman la responsabilidad de formar, criar a esos hijos para que sean para Dios, para que vivan para Dios, para que honren a Dios, para que adoren a Dios, para que cuando los padres no estén, ellos puedan caminar de la mano de Dios, con Dios, para que Dios pueda ayudarlos en su caminar y no fracasen en el futuro. Dios está haciendo recordar a su pueblo. ¿Dónde está la descendencia? ¿Y cómo está la descendencia? Mis amados, a través de las escrituras, hemos estudiado en el estudio anterior esa responsabilidad que Dios da de formar a los hijos, de criar a los hijos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, Dios es preciso y directo con los padres. Y les dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto
ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dios llama a tener mucho cuidado. ¿De qué? De lo que nosotros, mis amados, hemos recibido de Dios. Hemos aprendido de Dios, de la palabra que Dios nos ha dado en el camino, acerca de nuestro matrimonio, de nuestra familia, del propósito que Dios tiene para con nosotros y nuestra descendencia. Dios le dice al pueblo de Israel: guárdate y guarda tu alma. Ten mucho cuidado de ti, de cómo vives y cómo andas, y ten mucho cuidado de qué, de tu forma de pensar, de cómo estás viendo tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Y luego dice: guarda tu alma de no olvidarte, porque lamentablemente, mis amados, como seres humanos somos olvidadizos. El salmista David decía: oh alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el salmista David dice eso? Porque nosotros tenemos una lucha contra la ingratitud, que nos acercamos a Dios. ¿Cuántos en esta pandemia no han clamado a Dios? ¿Cuántos en este tiempo de pandemia no hemos doblado rodillas pidiéndole a Dios misericordia y que nos guarde y guarde a nuestros hijos? Y luego que Dios ha hecho misericordia con nosotros y todavía nos tiene en pie y todavía nos tiene con vida, nos olvidamos ¿de qué? De la palabra que en este tiempo Dios nos ha dado. Nos olvidamos de su consejo. Nos olvidamos del propósito y la responsabilidad que tenemos como padres para con los hijos que le hemos pedido a Dios que los cuide. Por eso es que Dios le dice a Israel: guárdate y guarda tu alma con diligencia, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con mucha preocupación, para que no te olvides. ¿De qué? De las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está hablando de los hijos y de los nietos. Una responsabilidad que Dios, mis amados, nos ha delegado y que nosotros tenemos que cumplir para que Dios cumpla su propósito en nuestra familia. Para que el propósito de Dios sea una realidad en nuestra descendencia. La Biblia nos habla de un ejemplo de una mujer llamada Agar en el libro de Génesis. Una mujer que se olvidó de lo que sus ojos habían visto, que olvidó lo que sus oídos habían oído, de la palabra que Dios le había dado, de las promesas que Dios le había dado para ella y para su descendencia. Cuando vinieron problemas, cuando vino la necesidad, cuando vino tiempo de crisis familiar, se olvidó de lo que Dios le dijo, se olvidó de lo que Dios le prometió, se olvidó de lo que Dios le había enseñado, se olvidó de lo que ella había visto de Dios. Y a veces estamos así, y cuando vemos las dificultades del hogar, cuando vemos el proceder de nuestros hijos, nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido para ellos. Porque Dios es un Dios de promesas, mis amados. Y Dios es un Dios de propósitos. Y tenemos que entender que el propósito de Dios, Dios lo quiere cumplir. El propósito que Él tiene para nuestros hijos, Él lo quiere hacer una realidad, pero depende de cuál es la parte que nos corresponde. Y en el ejemplo de Agar vamos a ver en esta oportunidad esta problemática. Quiero invitarle a que vayamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 15 en adelante. Gloria al Señor. Y en Génesis capítulo 21, versículo 15 en adelante, dice la Escritura acerca de Agar, sierva de Abraham y de Sarai. Dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mis amados, algo que meditar aquí.
¿Cómo es posible que una madre, después de haber sufrido tanto para concebir a su hijo en los dolores de parto, pueda rendirse y bajar los brazos y conformarse a que su hijo pueda fracasar en la vida, a que su hijo perezca en el camino? Dice la Escritura que Agar se rindió. Agar se cansó de luchar. Agar se cansó de esforzarse. Agar se cansó de intentar sacar adelante a su hijo, porque dice que estaban ellos, alabado sea el nombre del Señor, errantes. Habían perdido la dirección. Habían, alabado sea el nombre del Señor, caído en una vida a la deriva. Dice la Escritura, gloria al Señor, en Génesis 21, en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquella mujer salió con la esperanza de sacar a su hijo adelante. Aquella mujer salió con la esperanza de enfrentar las dificultades y poder triunfar, pero en el camino se desalentó y se desanimó cuando vio el inclemente sol del desierto. El desierto, tipo de la adversidad, de los problemas, de las aflicciones, tipo de los tiempos contrarios y adversos que nos toca vivir dentro del hogar, que afecta a la familia. Dice que se desalentó y se desanimó a tal punto que dijo dentro de sí: no veré cuando el muchacho muera. Y fue y lo puso en un lugar debajo de un arbusto y esperó simplemente que perezca. No estaban enfermos. No es que estaban enfermos, simplemente hasta qué punto nos puede llevar el poner la mirada en los problemas, el poner la mirada en la dureza del corazón de nuestros hijos muchas veces, el poner la mirada en las circunstancias que vivimos y que nos lleva a bajar los brazos, a dejar de luchar y a conformarnos con el momento que estamos pasando. Aquella madre dice que estaba esperando que su hijo perezca. ¿Cuánta gente, cuántos padres hay así, mis amados? ¿Cuántos padres a veces hemos cometido el error y cometemos el error de conformarnos a que nuestros hijos se desvíen en el camino? ¿Cuántas veces nos conformamos a que ellos vivan alejados de Dios? ¿Cuántas veces nos conformamos a ver nuestros hijos que han tomado malas decisiones para su futuro y simplemente hemos bajado los brazos y ya no queremos hacer nada más por ellos? ¿Cuántas veces vemos nuestro hogar que se está desmoronando y simplemente decimos: no quiero ver? Y nos hacemos los desentendidos y no queremos ser parte de la solución, sino que simplemente nos sentamos a ver cómo todo viene a fracasar. Esa era la situación de aquella mujer. Agar, dice el versículo 16 del capítulo 15 de Génesis, y se fue y se sentó. Y a veces sabemos, padres, que estamos sentados simplemente mirando cómo nuestros hijos se tuercen delante de Dios y delante de nosotros. Dice que ella se sentó simplemente. ¿Y sabe por qué se sentó? Porque estaba cansada. Porque estaba cansada de hablar, estaba cansada de esforzarse, estaba cansada de batallar, estaba cansada de pelear para salir adelante con sus hijos, con su hijo. A veces, mis amados, llegamos a ese punto. A veces llegamos a ese punto de simplemente
Cómo nuestros hijos se van a los vicios. De repente Dios está hablando en esta oportunidad a un padre y a una madre que simplemente está mirando cómo su hijo, cómo su hija se desvía y se va torciendo y se va corrompiendo a través de los vicios, de los deleites, de las amistades, cómo en lugar de avanzar empiezan a retroceder, cómo van cada día cambiando para mal su corazón, y simplemente estamos mirando y estamos observando y nos hemos acomodado y acostumbrado a que nuestros hijos sean así. Y aquella mujer se sentó, después de caminar, se rindió, se sentó, dice, se fue y se sentó enfrente, a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Hay padres que dicen, simplemente ya no quiero saber de ella. Pero Señor, mira cómo está tu hija, está pasando problemas. No me digas nada de ella, ella que ya tomó su decisión, es su problema de ella. Hay padres que no quieren ver. A veces sabemos padres que no queremos ver la realidad de nuestros hijos y simplemente preferimos cerrar nuestros ojos para no ver cómo están. Así estaba aquella mujer. Así estaba Agar. Dijo, no veré cuando mi muchacho muera. Se rindió, se conformó y se olvidó de la palabra que Dios le había dado para su hijo. En el versículo 17 de Génesis 21 dice la palabra del Señor: y oyó Dios la voz del muchacho. El versículo 16, la última parte, dice, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y el 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Por qué dice la Escritura que, y cuán importante es esto que la Biblia nos está enseñando? Porque dice que oyó Dios la voz del muchacho. En el libro de Génesis capítulo 16, gloria al Señor, en el versículo 8, dice la Escritura, cuando Agar tuvo la primera crisis familiar, dice que ella la sacaron de la casa. Estaba ella despreciando a Sarai, su señora, y entonces, por los problemas que habían, terminó yendo con Ismael, su hijo. Y cuando huyó, dice que se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Había una promesa de parte de Dios para Agar y para su hijo. En el versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios le había dado una palabra a Agar. Dios le había dado una promesa a Agar, una promesa para su hijo. Pero a veces cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una promesa, y yo no sé qué promesa Dios te haya podido dar, yo no sé qué promesa tienes para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, pero a veces cuando vienen los problemas nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha dado.
Cuando vemos que las cosas no marchan bien, cuando las cosas se ponen difíciles dentro del hogar y la familia, cuando vemos que nuestros hijos empiezan a desviarse, cuando nuestros hijos no quieren escuchar nuestros consejos, a veces nos olvidamos de la palabra que Dios ha dado y las promesas que Dios nos ha dado y pensamos que no se van a cumplir y pensamos que Dios no va a cumplir su palabra, que la promesa no la vamos a ver en nuestros hijos. Y esto es lo que le estaba pasando a Agar. Agar había recibido de parte de Dios. Ella había visto al ángel de Jehová. Ella había oído la palabra. Ella había recibido la promesa. Pero en lugar de clamar por su hijo, en lugar de trabajar por esa promesa, se rindió y se sentó. Y encontramos que ya no está clamando ella, está clamando el hijo para no morir. Ella era la que tenía que estar clamando. Ella fue la que recibió. El hijo no vio porque estaba en el vientre todavía de Agar. El hijo no vio al ángel de Jehová. El hijo no oyó esa promesa. El hijo no recibió esa palabra. Fue la madre que lo recibió. Fue aquella mujer que lo recibió. Y ella debería estar ahí peleando por esa promesa, peleando por esa palabra que había recibido, peleando por esa experiencia que tuvo con Dios para que se cumpla el propósito de Dios en sus hijos, en Ismael su hijo. Pero sin embargo se había cansado, estaba desanimada y desalentada, estaba simplemente abatida. Aun cuando el ángel le había dicho en la primera oportunidad, la primera crisis familiar, Dios le había dicho: Dios ha visto tu aflicción, Dios ve lo que estás pasando, Dios sabe, Dios ve cómo te sientes, Dios está mirando qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, y Dios está ahí porque quiere obrar, porque hay una palabra que va a cumplir, hay una promesa que tiene que llegar. Pero esta es una lucha espiritual. Mi amado padre de familia, madre de familia, tenemos que entender que hay una lucha espiritual por nuestros hijos, porque hay una promesa de parte de Dios, hay una palabra que Dios ya ha dado, y la palabra que Dios nos ha prometido para nuestra descendencia. En Salmos 112, versículo 1 y versículo 2 dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia, dice, mis amados, que la descendencia del hombre que teme a Jehová, y cuando la palabra hombre aquí significa raza humana, incluye el hombre y la mujer, que cuando usted y yo tenemos temor de Dios, y el temor de Dios nos lleva a apartarnos del mal, cuando nosotros, mis amados, tenemos temor de Dios, ese respeto para no hacer lo malo, sino lo recto delante de Dios, dice la Escritura, su descendencia, no dice que es, dice que será poderosa. Será poderosa. Y no dice en la vida eterna, en el cielo, no, aquí en la tierra. Que a pesar que los podamos ver torcidos, a pesar que tú lo veas, alabado sea el nombre del Señor, que las cosas no marchan bien, a pesar que aparentemente no hay una solución y no hay una salida, Dios tiene una promesa que ya ha dado, y Él ha dicho: esa descendencia que tú la ves como está, que de repente piensas que no tiene solución, que piensas que no tiene arreglo, dice: esa descendencia, por cuanto es tu descendencia y por cuanto tú temes a Jehová, será poderosa en la tierra. Al igual que Agar, hemos recibido una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero usted y yo tenemos que creer en el Señor. Y creer en el Señor significa, mis amados, rendirnos a nuestra voluntad. Porque dice que tenemos que creer, dice, en el Señor Jesucristo. No dice que creamos en Jesucristo solamente. Porque la gente cree en Jesucristo, pero no creen en Jesucristo como Señor.
Y creer en Cristo como Señor, mis amados, es aceptar que Él es el que manda. La palabra Señor es la palabra kurios, que significa amo, que significa el que manda, significa el que tiene la voluntad sobre mi voluntad. Y significa, mis amados, que yo voy a tener una relación con Él, de esclavo por amor a Él. Y el esclavo no tiene voluntad. El esclavo vive para satisfacer la voluntad de su amo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo, mis amados, entramos en ese orden, hay una promesa que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a hacer la responsabilidad de padre y de madre que Dios nos ha delegado. Y aquí vamos a ver en el ejemplo. Dice la Escritura que Agar había oído, tenía una promesa, tenía una palabra. Pero cuando la cosa se puso difícil, cuando la cosa se puso contraria, cuando aparentemente era el final para ellos, se aparece el ángel de Jehová. Se aparece, dice el versículo 17, oyó Dios la voz del muchacho. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. La primera vez el ángel de Jehová vino a la tierra y se le presentó a ella y le habló y le prometió y la levantó cuando ella estaba en aflicción. Porque así es Dios, cuando pasamos momentos difíciles siempre tiene una palabra para nuestra vida. Cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, siempre hay una palabra de parte de Dios, porque Dios nos enseña que Él mira nuestra condición, Él mira nuestra aflicción y está para ayudarnos. Pero en esta segunda oportunidad, esta segunda crisis, este segundo problema familiar que enfrenta Agar, el ángel ya no baja, ahora desde el cielo le habla y le dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué está pasando contigo, mujer? ¿Qué está pasando contigo, varón, padre de familia? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que estás ahí sentado mirando la condición de tus hijos y no haces nada? ¿Qué tienes, mujer, que miras y te lamentas por cómo son tus hijos y no haces nada? Ahí está Agar sentada, esperando que su hijo fracase, esperando que su hijo perezca, esperando que su hijo muera. Cuando había un propósito de Dios, cuando había una promesa de Dios, cuando había una palabra de Dios que Dios le había dado y que ella tenía que aferrarse, pero la olvidó. Y a veces nos pasa eso. Que cuando vienen los problemas nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha enseñado. De las promesas que hemos recibido como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos renunciado al pecado y nos hemos vuelto a Dios, que hemos renunciado a los placeres del mundo y nos hemos vuelto a Dios, y que volviéndonos a Dios ahora somos herederos de las promesas que hay en Cristo Jesús, pero que cuando vienen los problemas a veces las olvidamos. A veces, mis amados, somos tan frágiles. Por eso es que Pablo dice, tenemos un tesoro pero en vaso de barro. Y ahí está Dios hablándonos en esta oportunidad para hacernos recordar esa palabra que ha dado para nuestra descendencia, que nuestra descendencia será poderosa, que la descendencia, dice, de los rectos, no de los torcidos. La descendencia de los rectos. ¿Qué es un recto bíblicamente hablando? Alguien que vive conforme a los principios de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. No alguien que tiene doble vida, que un día es cristiano, otro día mundano, un día alaba a Dios y otro día está peleando y hablando lisuras. No, no, no. De los rectos, de los que viven conforme a esta palabra, que no se salen del camino, porque el camino de Dios es recto. Y hay una palabra ahí para nosotros, mis amados, que la descendencia de los rectos será bendita. Será bendita. Y aquí está Dios hablándole a Agar y dice, ¿qué tienes, Agar? No temas,
Porque el temor paraliza, el temor estanca, el temor abate. El temor, mis amados, es una evidencia de dudas en el corazón. Y cuando nosotros tenemos temor y ese temor lo mantenemos en el corazón, hace que nos olvidemos de Dios y de su palabra. Por eso es que, ¿qué le dice el ángel? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuán importante es esto, mis amados? ¿Qué le dice entonces? ¿Cuál es la parte que nos corresponde como padres hacer? El texto nos da la respuesta. El ángel le dice, versículo 17 del capítulo 21 de Génesis: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo: no, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipresente. Está viendo cómo estamos nosotros y está viendo también cómo están nuestros hijos. Aún si tus hijos no están contigo, ahí donde se encuentren, Dios los está viendo. Dios conoce lo que están pasando. Dios conoce sus preocupaciones, sus necesidades, su condición. Ahí donde se encuentran, el ángel le dice a Agar: Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, allá donde lo has dejado, allá donde se encuentra. Hasta allá también Dios está mirando, allá también Dios está oyendo, allá Dios está oyendo, ahí Dios está, alabado sea el nombre del Señor, observando. ¿Qué le dice? Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 18 para terminar. Dios le dice: levántate. Estaba paralizada. Estaba sentada sin hacer nada porque cambie la condición de su hijo Agar. Pudiendo ser ella de bendición, de ayuda, pudiendo dar dirección a su hijo Agar, está simplemente sentada o esperando el fracaso de su hijo. Entonces viene el ángel de Jehová y le dice: levántate. Y esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Para ti, padre, que tienes problemas con tus hijos. Para ti, madre, que tienes preocupaciones con tus hijos. Para ti, padre y madre, que estás pasando por un momento difícil en tu hogar, en tu familia, que estás viendo que tus hijos tienen problemas, que tus hijos se han desviado, que tus hijos se han alejado de Dios, que tus hijos se han endurecido, que tus hijos están tomando malas decisiones. Dios nos dice a nosotros como padres: levantémonos. No es tiempo de estar de brazos cruzados mirando lo que están haciendo. No es tiempo de estar de brazos cruzados mirando cómo se desvían, mirando cómo, alabado sea el nombre del Señor, toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado los hijos para que los hijos sean para Dios, para que nuestra descendencia sea para Dios. Por eso es que hay promesas donde Dios se ha comprometido a obrar en ellos. Pero la primera parte, lo primero que tenemos que hacer para que ver la gloria de Dios en ellos, es levantarnos. Levantarnos. Y eso es decisión. Tenemos que tomar decisiones. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Dios le dice a Agar: levántate. Levántate. Y luego le dice, versículo 18 de Génesis capítulo 21, alza al muchacho. Asume tu responsabilidad. Toma la decisión y tú levántalo. ¿Por qué? Porque a veces solamente queremos orar por ellos. Pero la responsabilidad de nosotros como padres es más amplia. Y cuando la Biblia está diciendo que nos levantemos, está hablando de que nosotros tenemos que empezar con nuestra condición espiritual, cómo estamos delante de Dios. Nosotros no podemos simplemente estar mirando cómo el enemigo destruye nuestra descendencia, cómo el mundo corrompe nuestra descendencia, sino que nosotros tenemos que tomar la decisión primeramente. Por eso es que Dios le dijo a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero.
No las puedes repartir a tus hijos si no están primero en tu corazón. Y ahora Dios le dice a Agar, levántate Agar, el asunto empieza contigo. Cuando el hijo empieza a clamar, Dios oye el clamor del muchacho, pero no le habla al muchacho, le habla a la madre. Y coge con la madre el asunto. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad maternal que ella debería asumir primero. Dios no podía cumplir el propósito en Ismael. Dios no podía trabajar directamente en el hijo si no había una madre que lo criara y lo formara y lo levantara y asumiera la responsabilidad de él. Y Dios nos ha delegado a nosotros como padres la responsabilidad formativa, la responsabilidad, mis amados, de orientar, aconsejar, velar, de batallar por ellos. La Biblia dice que Job se levantaba de mañana, él, y empezaba a clamar a Dios, y él ofrecía sacrificio y holocausto por cada uno de sus hijos, y él los llamaba, y él los santificaba a cada uno, por si quizá a ellos hubieran pecado contra Dios. O sea, había una responsabilidad que él asumía, y cuando él hacía su parte, dice la Escritura, Dios cercaba a cada uno de sus hijos. Por eso es que Dios es un Dios de orden. Y en el orden que Dios ha establecido, y el orden como Dios se mueve, Dios le dice a Agar, Agar, yo he oído la voz del muchacho, su aflicción, yo sé cómo está, pero ¿sabes qué? Tú tienes que levantarte, tú tienes que ser madre, tú tienes que ser padre. Usted y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad espiritual con ellos. Pastor, yo soy responsable. Pastor, yo trabajo todo el día para darle alimento, para que no le falte nada a mis hijos. Y volamos por lo material, pero ¿qué de lo espiritual? Si solo Dios puede cambiar sus corazones, si solo Dios puede guardarlos. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano nosotros trabajamos. Si Jehová no vela las heridas, si Jehová no los cerca, si Jehová no los guarda, si Jehová no los protege, en vano nos esforzamos. Hay una parte espiritual que hacer con ellos. Gloria a Dios por los padres responsables que ven por las necesidades de sus hijos materiales y le dan educación, alimento, vestido y hogar. Pero hay una parte también espiritual y emocional que suplir. También hay que darle amor, hay que darle tiempo, hay que darle buen trato, hay que darle cariño, hay que tenerle paciencia a los hijos. Y hay una parte espiritual donde nosotros tenemos que cambiar para que ellos cambien, donde nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios nos dé el carácter necesario para formar en ellos principios y valores que los lleven por buen camino y que no fracasen. Por eso es que Dios llama a Agar aquí. El hijo está clamando, pero ese hijo no se puede formar solo. Ese hijo no podía, alabado sea el nombre del Señor, enseñarse solo. El hijo clama, el hijo llora, y viene el ángel y le dice, mira, yo he oído cómo está, ahí donde está, yo he oído su clamor, pero ¿sabes qué? Tú tienes que levantarte, tú tienes que levantarte, tú tienes que cambiar, tú tienes que empezar a actuar, tú tienes que quitarte ese desánimo, quítate ese conformismo, no quítate todo ese desaliento y empieza a acercarte a Dios y fortalécete en Dios y capacítate en Dios. ¿Por qué? Porque viene la segunda labor que le dice, y luego en el versículo 18 le dice levántate, y luego le dice alza al muchacho. Toma la carga de él, asume la responsabilidad con él, ponlo sobre tus hombros, porque es tu responsabilidad. Porque los hijos son nuestra responsabilidad. En nuestras congregaciones enseñamos escuela bíblica a los niños. Y si usted tiene hijos que quieren estudiar escuela bíblica, nos puede escribir para contactarle y a través del Zoom enseñarle la escuela bíblica. Pero la escuela bíblica de niños es parte y es una ayuda en la formación de sus hijos y de nuestros hijos. Pero la primera responsabilidad es de nosotros. El colegio secular es parte de su formación. Pero la formación de su carácter, de su conducta, de sus principios, de sus valores,
Esa es nuestra labor, que nadie la puede hacer porque Dios la demanda a nosotros. Aquí Dios está llamando a Agar a que ella se levante y ella alce al muchacho. ¿Cómo podía alzar al muchacho si estaba desanimada, desalentada, rendida, tanto físicamente como emocionalmente? Por eso Dios le dice, primero levántate tú. No puedes levantar a alguien si tú no te has levantado. No puedes ayudar a alguien si primero tú no te has ayudado. No puedes cargar con el peso de otro si no te fortaleces primero para poder soportar esa carga. No puedo asumir mi responsabilidad si primero no me preparo. Por eso Dios le dice, levántate, Agar. Levántate, Agar. Empieza tú primero. Fortalécete, capacítate, estudia la Escritura, pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios el carácter necesario que necesitan tus hijos como padre que eres, como madre que eres. Y luego le dice, una vez que estés preparado, dice, levántate y ahora tú, alza al muchacho. Asume la responsabilidad, ponla sobre tus hombros a cada hijo, como hacía Job cada mañana. Y luego dice, sosténlo con tu mano. Sosténlo con tu mano. Que seamos nosotros como padres el apoyo principal de nuestros hijos para su toma de decisiones, para sus momentos difíciles. Que seamos nosotros sus consejeros. Que en nosotros haya el consejo necesario y la palabra suficiente que necesitan para volverse de su mal camino. Pastor, pero yo estoy cansado de hablarle a mis hijos. Le entra por aquí, le sale por acá. Claro, porque lo hacemos nosotros humanamente. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, si nosotros le decimos, Señor, Padre, pon la palabra para que cuando le hable a mis hijos, esa palabra penetre sus corazones. La Escritura dice que Él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Eso significa, mis amados, que el corazón de nuestros hijos va a cambiar, no por lo que nosotros hicimos, sino porque nosotros, mis amados, pedimos a Dios la dirección, pedimos a Dios la sabiduría y pedimos a Dios el respaldo. Entonces, cuando usted da el consejo, habiéndose preparado espiritualmente, habiéndose preparado con el consejo de la palabra, esta palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Entonces sí va a penetrar la mente de nuestros hijos y va a cambiar su mentalidad, va a cambiar su corazón, porque no le habló lo que usted quiso, le habló el consejo de Dios escrito en la palabra. Nuestro fracaso es porque usamos nuestra sabiduría, y la sabiduría humana es limitada. No puede cambiar corazones. La sabiduría, el hombre no puede cambiar al hombre. Pero esta palabra, dice el Salmo 19, convierte el alma. Transforma la manera de pensar, cambia la manera de pensar, cambia nuestras emociones, sana el alma del hombre. Por eso es que Dios le dice a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Tú te vas a encargar de que no caiga. Tú te vas a encargar de que no fracase. Tú te vas a encargar de que no perezca. Yo te voy a ayudar cuando tú hagas tu parte, en otras palabras le dice. Porque mire lo que dice, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano. ¿Y qué le dice? Porque yo haré de él una gran nación. O sea, Dios le vuelve a hacerle recordar que hay un propósito con su hijo. Y mis amados, hoy Dios nos hace recordar que hay un propósito con nuestros hijos. Pero Dios le dice, yo voy a hacer con él una gran nación. Por eso es que tú tienes que hacer tu parte. Por eso tú tienes que levantarte. Por eso tú tienes que alzar al muchacho. Tú tienes que sostenerlo con tu mano. Porque hay un propósito que Dios va a cumplir. Qué maravilloso nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios todopoderoso, que tiene misericordia de nuestra descendencia y Él se ha comprometido a obrar en ellos. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros hagamos nuestra parte. Cuando seamos verdaderamente padres conforme al corazón de Dios, conforme al orden de Dios. Cuando aquella mujer hizo eso, versículo 19, ¿sabe lo que pasó?
Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La solución estaba al alcance de la mano. El problema es que ella no veía la solución que Dios tenía. ¿Y sabe por qué no veía? Porque simplemente se apartó de su responsabilidad de madre. En lugar de clamar por su hijo, en lugar de consagrarse, en lugar de retener la palabra, en lugar de retener el consejo, de retener la promesa, simplemente miró la dificultad, miró la condición en la que se encontraba el muchacho y se rindió y abandonó todo. Pero cuando ella vuelve a la comunión con Dios, cuando ella vuelve a oír el consejo, cuando Dios le vuelve a recordar la promesa, ella toma fuerza, se fortalece en Dios, se pone en pie y lo primero que hace Dios es decirle, mira, yo tengo la salida ya. No tienes por qué desanimarte, no tienes por qué estancarte. Ya hay una salida de parte de Dios, ya hay una solución de parte de Dios, ya había una fuente de agua preparada por Dios para sacar en victoria a ella y a su descendencia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis amados, si Agar no se hubiera levantado, el hijo moría. ¿Por qué? Porque Dios tenía la fuente. Y Dios le abre los ojos a la madre para que vea la fuente. Y ella dice, se fue. Ella se levantó. Ella tomó fuerzas. Ella creyó a la palabra. Ella hizo caso al consejo y fue y llenó ella el odre de agua. Y le dio de beber al muchacho. ¿Cómo está tu odre? ¿Qué le puedes dar a tu descendencia si estás vacía? Y Dios quiere suplir esa necesidad. Dios pudo ir de frente y darle el agua al muchacho. Pero Dios es un Dios de orden. Y Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros como padres. Por eso es que ella tenía que levantarse. Ella tenía que creer. Y tenía que seguir avanzando. Entonces Dios le abrió los ojos. Y le dio la salida. Una salida que implicaba que ella haga la labor de madre. Y ella llene el odre. Y ella le dé de beber al muchacho. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hoy podemos decir lo mismo. No importa cómo esté nuestra descendencia. Tenemos que trabajar en ellos. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado los recursos. Usémoslo. Tenemos que volvernos a Dios. Si queremos ver una descendencia diferente, una descendencia bendita, tenemos que nosotros como padres andar en rectitud. Y la rectitud implica sentarnos con ellos y hablarles la palabra. Lo que hemos estudiado, si usted no ha visto el estudio anterior, le recomiendo que lo vea. Entre al canal YouTube, busque Pastor Ronald Medina. Y va a encontrar el tema, una descendencia para Dios. Y el temor de Dios tiene que llevarnos a asumir esa responsabilidad. De ser ejemplo para ellos. Y de hablarles y testificarles de Dios cada día, como dice la palabra. Solo entonces Dios hará que ese consejo y esa palabra no salga de su corazón. La palabra que sale de la boca de Dios no retorna vacía. Si le pedimos a Dios que nos dé la palabra para darle a nuestros hijos, para orientar a nuestros hijos, para aconsejar a nuestros hijos, y esa palabra viene de parte de Dios, no retorna vacía. Mis amados, hay una promesa con nuestros hijos. No podemos rendirnos, no podemos bajar los brazos, no podemos quedar sentados mirando cómo se fracasan. Peleemos por ellos. Dios está de nuestro lado. Si usted se ha apartado de Dios, vuélvase a Dios.
Si usted ha venido jugando al evangelio y se dice cristiano, pero vive como mundano, es tiempo de arrepentirnos y ponernos a cuentas. Que Dios está pronto para orar cuando nosotros nos volvemos a Él. Agar se había rendido, había dejado de lado la palabra, había olvidado las promesas, simplemente se conformó, se olvidó de Dios y de su palabra, pero Dios en su misericordia le hizo recordar, le volvió a hablar para hacer de su hijo una descendencia poderosa. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, mis amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra y tu consejo. Gracias por permitirnos, Señor, en esta hora, recordar lo que tú quieres hacer con nuestra descendencia. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad como padres. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra parte que nos has encomendado en la formación y crianza de ellos, Señor, siendo ejemplo para ellos, hablándoles tu palabra, no nuestros pensamientos, no nuestra sabiduría, sino tu palabra. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a capacitarnos como padres, Señor, con el consejo de tu palabra cada día. Gracias. Bendice cada hogar. Bendice cada matrimonio. Da sabiduría, Señor, a cada padre y cada madre que está ahí sufriendo, viendo la condición de su hogar y de sus hijos. Dale la sabiduría necesaria, Señor. Dale, Padre Santo, la capacidad y los recursos necesarios para poder, Señor, ayudar, para levantarnos, Señor, y cargar, papá, nuestros hijos y tomarlos de la mano, Señor, Dios mío, y sostenerlos cada día con tu ayuda, con tu guianza, Señor, y con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, le invito a leer la Biblia. Si tiene una Biblia en casa, léala, porque esa palabra que está escrita en ese libro es palabra de Dios, pero es que es poderosa para cambiar corazones. Es lo que Dios va a respaldar cuando usted dé un consejo a sus hijos. Si su consejo es conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito en la Biblia, Dios hará prosperar ese consejo para bendición en nuestra descendencia. Así que le animo a leer la Biblia. Léala para que sea sabio. Tenemos que creerla para ser salvos y tenemos que practicarla para ser santos. Dios me los bendiga, mis amados. Aleluya. La paz del Señor. Amén.